Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos aquí al diálogo. Son las 7 de la mañana, ya con 11 minutos. Vamos a conversar en este momento con el ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República. Es secretario, además, del Consejo de Ministros desde el 2014, cuando asumió la presidencia de la República el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Hay tantas cosas que conversar, por supuesto, con él, todos los problemas que estamos enfrentando en este momento, y es un gusto contar con la presencia vía Skype del secretario ejecutivo, les decía, del Consejo de Ministros, el abogado Eval Yair Díaz Pian. Abogado, primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que sobre todo en estos momentos es bien complicado estar en conversaciones, bueno, con todos los sectores, la mesa sectorial, que es lo más trascendental en este instante, pero que nos dispense estos minutos para nosotros, que es muy importante. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jorge, un gusto saludarlo y verlo bien, gracias a Dios, así que eso nos da mucho gusto, mucha alegría. Sí, efectivamente, hemos estado trabajando durante las últimas semanas en el marco de la mesa multisectorial, donde están la mayoría de los sectores sociales y económicos religiosos del país, analizando la situación nacional, el marco de la pandemia, el tema de salud, el tema económico. Y justamente ayer terminamos ya a altas horas de la noche trabajando con ellos, así que muy ocupado, con la conciencia tranquila de que en nuestro esfuerzo estamos aportando a la solución del país. A propósito de la mesa sectorial, se había dicho que ayer pudo haberse tomado la decisión de reactivar la economía, volver al sector, a la fase 1, Tegucigalpa y San Pedro Sula particularmente. ¿Qué pasó al final? Y entiendo que en esta reunión de anoche hay recomendaciones, incluso en un comunicado que usted emitió, en el sentido de que se va a recomendar al gobierno para volver a esa fase 1, especialmente en las dos principales ciudades del país. Sí, mire, ayer, hay una musiquita ahí que me impide escucharle muy bien, escucharle bien las preguntas, pero bueno, mire, ayer estuvimos trabajando, como le dije, hasta altas horas de la noche, porque en la mesa multisectorial están el sector social de la economía, donde están las organizaciones de grupos campesinos, cooperativas, pequeños productores, MIPYMES. Está también una alta representación del sector privado, por ejemplo, la Asociación Hondureña de Maquiladores de Honduras, que ha estado siempre activa participando, la Asociación de Medios de Comunicación, también la Confraternidad Evangélica de Honduras, así como la Conferencia Episcopal, que representa a la Iglesia Católica, también la ANUPRE, que es la Asociación Nacional de Universidades Privadas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que han sido actores deliberantes y algunos miembros del gabinete de gobierno. Y lo que se consensuó ayer fue recomendar al gobierno avanzar en la etapa 1, pero hoy a mediodía, al filo de las 12 de mediodía, va a haber una comparecencia de los representantes de todos estos sectores para describir ya todos esos elementos de recomendación que se siguen trabajando durante el transcurso de esta mañana. Así que ya a mediodía vamos a conocer, ya el pueblo hondureño va a conocer toda esta información, porque la situación sigue siendo compleja. Es decir, el nivel de contagios en nuestra población cada día es mayor. Sin embargo, por otro lado, se ha avanzado en capacidades médicas, es decir, antes no teníamos los triajes, hace 2 meses no teníamos los centros de triaje, los centros de aislamiento, no teníamos las brigadas médicas, no teníamos el fortalecido el sistema de telemedicina. Entonces, todos esos factores que se han ido estructurando han permitido que la presión en los hospitales vaya bajando. No estamos diciendo que algunos hospitales no están complicados, sí, hay mucha presión, pero ha bajado. Por ejemplo, los reportes que tenemos es que en los hospitales del Seguro Social, por ejemplo,
cada vez vemos camas disponibles, cuando antes era casi lleno total. Y en algunos hospitales donde había mucha demanda, ha ido bajando la presión, porque las personas están yendo a los triajes, ya no están yendo a los hospitales a que los atiendan, y muchos de ellos, al llegar a tiempo a los centros de triaje para que los revisen, para que los médicos los vean y les den su tratamiento, se van a su casa y allá empieza su proceso de recuperación. Entonces estamos teniendo menos personas que requieren atención médico en los hospitales, y eso está ayudando a que baje la tasa de letalidad, es decir, esa cantidad de personas que fallecen con relación a la cantidad de contagiados. Entonces hemos estado haciendo todos esos análisis y también el análisis del tema económico. Ya a estas alturas es posible medir el daño económico que se está sintiendo, no solamente en el pequeño empresario, sino en el mediano y el gran empresario. Lamentablemente hay algunas empresas que ya no van a poder retener a sus trabajadores, van a tener que despedirlos, y eso a nosotros como gobierno nos preocupa, porque eran personas, familias que tenían ingresos y que de ahí recibían y al menos tenían para comprar, para comer. Al tener ese debilitamiento las empresas, obviamente ese es un tema de preocupación, pero también tuvimos reuniones con un grupo de alcaldes a través de la AMON, y vimos las condiciones complejas que tienen los municipios al perder capacidad económica porque no reciben ingresos, y algunas municipalidades ya están pensando en cómo van a suspender los contratos de sus trabajadores porque no tienen cómo pagarles. El gobierno también está en la misma situación. La ministra de Finanzas nos hacía una exposición que al día de hoy ya se dejaron de percibir alrededor de 16.000 millones de lempiras, una caída de un 27 punto, casi un 28% de los ingresos. Y eso es muy importante porque al final de ahí es donde se pagan los sueldos, los salarios. Entonces un país como Honduras no puede compararse en el manejo de la pandemia como lo que hace Estados Unidos o lo que hace en los países de Europa, Alemania, España, Francia, porque esos países tienen suficiente dinero para estar encerrados durante mucho tiempo. Ahorita estamos viendo cómo el Banco Europeo está destinando cantidades de millones de euros que a nosotros nos deja perplejos para rescatar la economía de estos países. En cambio nosotros no tenemos esas capacidades. Entonces ese debate ha estado ahí. ¿Cómo seguimos preservando el valor vida y salud, que es lo más importante, pero también sin descuidar la parte económica, que al final, si nosotros perdemos capacidades, ya no vamos a tener ni cómo pagar sueldos de los médicos, de las enfermeras, de los policías? Eso sería realmente grave. O cada vez más personas en la calle despedidas, saliendo a buscar cómo tener el sustento diario. Entonces ese es un dilema que ha llevado mucho debate, porque todos quieren tomar una decisión muy responsable. Son de los temas que se han abordado, la participación de los medios de comunicación, la participación de personas que en sus comunidades, en sus departamentos están trabajando. Así que ha sido, sí, efectivamente, Jorge, un trabajo arduo de muchas horas. Yo, sumando ayer solo en 3 sesiones de las varias que tuve, cuento que por lo menos estuvimos como 10 horas trabajando. Pero bueno, esa es parte del rol, del trabajo, articulando consensos, acuerdos, porque si antes era importante el diálogo, hoy es más importante que nunca, porque es momento que todos nos unamos para sacar el país adelante. Sin ninguna duda, ministro, y uno debe de valorar el esfuerzo que se está haciendo. Y aquí le digo, estos últimos días hemos venido criticando y muy fuertemente a los empresarios. Yo sé que usted no va a entrar en eso porque realmente la cuestión es tratar de unir, tratar de que ellos se incorporen, pero plenamente porque fíjese que nosotros nos enteramos, usted visitó la semana pasada Icocentro, visitó también el hospital Mario Catarino Rivas ahí en San Pedro Sula. Bueno, y a mí me dicen
vemos a Pedro Sula que por centro el gobierno paga 1 millón de lempiras mensual de alquiler. Aquí en Tegucigalpa, con ese centro de triaje que hizo, entre comillas, la empresa privada en el Juan Pablo II, en donde funcionaba el pasar de sábado, los empleados son del gobierno. Todo lo que se pone ahí, la medicina lo pone el gobierno. La alcaldía también pone empleados. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo la empresa privada si hablan que más de 40 empresas están ayudando en ese centro? O sea, y le hago sin querer comprometerlo, pero de verdad también, ustedes están haciendo brigadas médicas, el gobierno como tal. Lógicamente es un compromiso, pero se hace un esfuerzo enorme, porque no hay recursos, como usted mismo dice. Lo de los triajes, que vamos a hablar cuántos están a nivel nacional, las telemedicinas a través del 911, pero ¿qué hace el gobierno? Es decir, mire, un centro de triaje pueden manejarlo estas empresas con recursos económicos, porque ustedes no le han planteado esta posibilidad a los empresarios, ministros. Mire, primero sí quiero reconocer que hay grupos de empresarios que sí se han comprometido, sí lo han hecho, y sería injusto no reconocerlo. Claro, desearíamos que más empresarios se involucraran en la solución. Algunos empresarios son muy buenos para los tweets, para los mensajes, para propagar. Es que desde la oposición es fácil, ¿verdad? Es decir, hoy vemos a un sector empresarial haciendo oposición política. Hoy hemos visto cosas que antes no habíamos visto, que ciertas plataformas o gremios empresariales se usen para fines políticos. Pero bueno, eso es válido, ¿verdad? Al final, nos guste o no, decidimos vivir en democracia, pero sí hay un sector empresarial que ha contribuido, yo quiero decirlo con nombre y apellido, por ejemplo, que como es el caso de la Asociación Hondureña de Maquiladores, que ha donado al gobierno equipo de protección personal, está elaborando batas, está elaborando una cantidad de implementos médicos que nos han ayudado, si no, no tendríamos cómo abastecer en gran medida los equipos que andan en las calles. Entonces ha habido compromiso, ha habido inversión de parte de ellos. Claro, siempre se puede hacer más, eso es un claro ejemplo. Ahora, el gobierno ha venido trabajando, instalando los centros de triaje, los médicos. Nosotros creemos que si la empresa privada atiende a sus trabajadores con centros de triaje, por lo menos la mediana y la grande. Nosotros sabemos que la pequeña empresa y la micro, imposible, financieramente no lo pueden hacer, ahí tiene que hacer el gobierno, los centros de triaje. Pero por lo menos la mediana y la gran empresa, nosotros lo propusimos en la mesa que se comprometan a atender a los trabajadores con triajes, con seguimiento a su salud, ahorita que vayamos que se tome esta decisión. Entonces ellos aceptaron, ¿verdad? De hecho, hay unos que ya lo están haciendo. Ayer en esas reuniones nos decían algunos empresarios, mire, eso que usted está pidiendo ya lo estamos haciendo en nuestra empresa y ya nos dieron ejemplo, hemos hecho esto, y ellos dieron una ejemplificación. Entonces, pero el tema es que lo hacen unos, no es un tema transversal. Yo creo que es parte de la responsabilidad que el empresario debe tener con su trabajador. Alguien puede decir, no, pero para eso está el seguro. No, lo que pasa es que estamos frente a una pandemia. Claro, y esta pandemia ha rebasado las capacidades que el país pueda tener. Entonces es momento de solidaridad. Y nosotros hemos propuesto que todas las empresas medianas y grandes instalen ese concepto de médico-empresa, es decir, que hay un médico en la empresa, que haya tratamiento en la empresa, que le puedan hacer al trabajador el análisis clínico si está o no contagiado, y si está contagiado el tratamiento y el seguimiento para que se recupere su salud. Entonces todos esos temas se han planteado, y yo entiendo que parte de eso es lo que se va a abordar hoy a mediodía. Entonces, al menos los empresarios que han estado en la mesa multisectorial, ellos han estado muy de acuerdo con que esto sea a nivel transversal, ¿verdad? Que las medianas y gran empresas atiendan a sus trabajadores
claro, en coordinación con el Seguro Social, que es la institución que trabaja con los empresarios, porque ellos cotizan, el trabajador cotiza al Seguro Social. Entonces sí estamos trabajando en eso, pero ciertamente concuerdo con usted que siempre se puede hacer más. Sí, porque fíjese que nosotros conocemos de empresas que mandan y le dicen a los trabajadores, mire, traiga aquí la prueba de que no tiene COVID, pero no le dan facilidad, o sea, no le dicen, bueno, ni siquiera nosotros vamos a poner la mitad, usted para que se haga, porque esto también tiene un costo cuando se hace en lo privado, y si es el Seguro Social, rebasó y ha rebasado la capacidad de poder, lo que usted dice, estamos en una emergencia, y como tal, así debemos de entenderlo. Por eso yo quiero hacer un agregado, siempre cuando se tiene al presidente, a funcionarios de su nivel, que es de las personas 2, 3 más cercanas del presidente de la República, la gente también, y le hago el comentario por lo que ocurre en las redes sociales, medio vendido, porque entrevistan a ese hijo de tal por cual, son unos ladrones, son aquí. Yo creo que la polarización, aquí hemos llegado en el país, deberíamos de olvidarla en un momento tan complicado, en un momento tan difícil que estamos enfrentando, que nunca, y siempre yo soy reiterativo en esto, ministro, ni usted ni yo lo hemos vivido y esperamos en lo que nos resta de vida no volver a vivir una circunstancia cuando esto ya pase, tenerlo solo como un mal recuerdo que hayamos vivido, pero estamos seguros, esto el mundo lo ha cambiado, también deberíamos de cambiar de actitud nosotros. Hay tiempo para una actividad política en el cual entendemos que quieren llegar liberales, gente de Libre y otros partidos a dirigir los destinos del país. Bueno, ya va a ser su momento, pero en este instante, con la situación que estamos enfrentando, ministro, yo creo que deberíamos de ser más solidarios, deberíamos de ser más unidos y darnos cuenta que el país nos necesita a todos en este momento. Sí, mire, eso que usted menciona es muy importante, porque cuando uno ve el contexto mundial se da cuenta que no solo en Honduras hay una campaña de odio y desinformación. En todos los países se ha definido una estrategia especialmente por la gente radical, por temas ideológicos, políticos, ha escogido el camino de la desinformación y sembrar el odio en la sociedad, y especialmente el odio contra el rival político y el odio contra los gobernantes. La canciller alemana, Merkel, en una comparecencia que tuvo ante el seno de la Unión Europea, dio un discurso al respecto, y a mí me sorprendió lo que ella hablaba. Decía, no es sembrando el odio o propagando la desinformación y la división como se contribuye a enfrentar la pandemia del COVID-19. Es más o menos, resumo las frases que ella dio, porque imagínense, en Alemania, con las capacidades que tiene, y que además las estadísticas dicen que es uno de los países que ha manejado mejor en Europa el tema de la pandemia, aunque tienen muchos muertos y muchos contagiados, tienen esa campaña de odio y desinformación, porque esa es una estrategia política que muchos atizan. Entonces sale, a veces me río, incluso que salen algunos memes que sacan, que yo digo algunas cosas totalmente falsas, que salgo justificando algunos temas totalmente falsos, y lo hacen como una política gremial de algunos gremios que están haciendo política, porque quieren proyectar a sus liderazgos, a su junta directiva como precandidatos, ya sea diputados, ya sea presidenciales. Al final de cuentas, Jorge, lo que vemos ahí, detrás de esa campaña de desinformación, de odio, de división, son los mezquinos intereses de aspiraciones políticas. Los miserables intereses de alguien que quiere ser diputado, alcalde o candidato a la presidencia de la República. Y se siembra el odio, la desinformación. Y mucha gente, muchas personas que no tienen ese cuidado de analizar el contexto de la información, caen en esa trampa de la desinformación y llenan su corazón de resentimiento, de odio, y eso no es bueno. Al final de cuentas, las cosas poco a poco van saliendo a la luz, muchas cosas se dicen y se va aclarando, así que nosotros seguimos trabajando al margen de que existan esas campañas
de odio, de desinformación, de ridiculización de ciertas medidas. Seguimos trabajando por el consenso, porque los gobernantes y el gobierno del presidente Hernández no está para ser juzgado en este momento. La historia, el tiempo va a decir si hicimos bien la tarea o no lo hicimos bien. Hasta hoy los números que tiene Honduras no nos dicen que somos un desastre como muchos hacen creer. Hemos sido gente comprometida. Es más, por andar en reuniones, por andar atendiendo diferentes situaciones, el presidente Hernández se contagió del COVID y estuvo muy comprometida su salud y su vida. Alguna gente todavía no lo cree que es un show. Es parte de esa desinformación. Su servidor, por ejemplo, también estuvo afectado con el COVID. Gracias a Dios no tuve la necesidad de ser hospitalizado, pero también estuvimos con esa. Así que el mal que muchos hondureños, miles de hondureños, están sufriendo en este momento de ese contagio, ya nosotros lo hemos vivido y sabemos lo que eso significa, sabemos que el miedo que se siente, la ansiedad que se siente, el temor de que uno no sabe si mañana va a amanecer o no va a amanecer, porque esa enfermedad es tan compleja, tan complicada, y sin embargo nosotros no paramos de trabajar, es decir, aún con todo y la afectación, porque sí lo afecta a uno, le merma sus capacidades físicas, lo disminuye a uno, pero el peso de la responsabilidad que uno tiene sigue adelante. Yo tenía llamadas con el presidente, él estando en el hospital, y todos los que estábamos ahí le decíamos: presidente, descanse. Casi lo regañaban algunos compañeros, le decían: descanse, presidente, mire, no va a perder nada, usted 5 días ahí necesita recuperarse, y él decía: no, hay que seguir trabajando, y a veces con grandes dificultades nos hablaba, porque él sí desafortunadamente se complicó bastante. Bueno, más adelante, un día ya cuando pasemos esto, vamos a contar en detalle las vivencias, momentos críticos, momentos difíciles. ¿Y qué había afuera? Había afuera una especulación salvaje, ya andaban pensando quién iba a quedar. Ya andaban muchos ahí diciendo que a quién iba a quedar, y se armó un debate sobre ese tema. Otros se burlaron, otros se hicieron mofa. Al final, mire, nosotros somos una sociedad cristiana, unos católicos, otros evangélicos, otros de otras denominaciones. Hay algunas minorías no cristianas, pero la mayoría del pueblo hondureño es cristiano. Y como principio cristiano, a nosotros se nos enseña a no desearle el mal a nadie, ni a nuestros enemigos. Nosotros como cristianos se nos enseñó incluso a orar por los enemigos. Entonces, es momento que la sociedad hondureña haga acopio de esos principios cristianos para salir adelante en esta pandemia, de unirnos. Y perdón, ya salió negativa la prueba última del presidente. La suya sí sé, porque incluso estuvo en la Cruz Roja usted haciéndose la prueba lisa, entiendo, ¿no? Para ver si se donaba lo de plasma. Al final, ¿cómo quedó? Y lo del presidente, aun cuando él ha estado con el COVID, siempre activo, recibiendo pues y dando instrucciones, incluso compareciendo en cadenas, ya está totalmente solucionado lo del presidente y lo suyo también. No, en el caso del presidente, él sigue todavía recibiendo tratamiento de los médicos, asistencia médica, sigue bajo vigilancia. Recordemos que él sí tuvo necesidad de estar hospitalizado y estuvo varios días hospitalizado. Entonces la recuperación de él es más lenta, más cuidadosa. El peligro de una recaída es inminente. Entonces él sigue trabajando, por supuesto. Él tiene comparecencias virtuales, pero médicamente todavía no está listo para salir de su casa. O sea, él debe seguir. Obviamente él está en una terapia de recuperación, terapia de respiración, ejercicio médico, físico moderado, porque se pierde muchas capacidades físicas después de una enfermedad como esa. Requiere terapia de recuperación. Entonces él sigue en ese proceso. En mi caso, Jorge,
yo salí ya negativo, me hice la prueba porque mis hijos me pidieron, papá, si usted ya salió de esto, sería bueno que done sangre. Hemos oído que se dona sangre para que otras personas se puedan salvar. Entonces hablamos con los amigos de la Cruz Roja y ellos me hicieron la prueba para ver si yo estoy apto para donar sangre, porque eso puede salvar vidas de otras personas si se hace una transfusión en etapa temprana. Pero desafortunadamente la prueba resultó que yo no he generado suficientes anticuerpos, es decir, sigo en riesgo. Eso es lo que me están diciendo, que a pesar de que ya salí, puedo volverme a contagiar. Entonces yo sí salgo, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Siguiendo las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, fui a San Pedro Sula, visité los planteles donde se empezará esta semana la instalación de los hospitales móviles, y ahí mismo está a la par el Catarino Rivas. Entré al Catarino Rivas, subimos hasta el 4º nivel, viendo con parte de de la Junta Interventora que estuvo atendiéndonos, a quien les agradezco el trabajo, y estuvimos hablando, no solo vimos las necesidades del hospital, sino hablando cómo se está manejando la situación, pero siempre tuvimos cuidado de no quitarnos la mascarilla, y cuando entramos al hospital nos pusieron un protector adicional para minimizar el riesgo de contagio. Entonces, uno siempre tiene que cuidarse, a pesar de que sale ya, uno debe cuidarse, no debe quitarse la mascarilla cuando está junto a otras personas. Ahorita no la tengo porque no hay nadie aquí conmigo, claro, más que usted a través de la cámara, pero sí uno tiene que seguir cuidando. Estas son las imágenes que estamos viendo, entonces, que fue cuando visitó. Este es el centro ahí en el Mario Catarino. Sí, ese es un plantel que está ahí contiguo al edificio del Hospital Mario Catarino, donde nos estaban mostrando los ingenieros que ya el plantel está listo. Solo hacía falta una iluminación interna, pero ya estaban los postes puestos. Pero el plantel para recibir los módulos hospitalarios está listo. El agua potable, las aguas negras, todo la conexión de energía eléctrica. Nos dieron toda una información, y luego ya pues esperando nada más que se terminase la inspección de los módulos hospitalarios. Así que nos agradó mucho. Ya entiendo que esta semana comienza el transporte de los módulos y luego vamos a empezar a ver ya la instalación. Siempre hay atrasitos en esto, pero bueno, estamos a la expectativa. Luego fuimos allí donde se ven las imágenes al centro de triaje en la Feria Internacional, donde todo eso ha sido instalado entre recursos del gobierno, y también ha habido un fuerte apoyo de la maquila hondureña, de la Asociación de Maquiladores. Ahí andamos con don Mario Canaguati y su junta, parte de su junta directiva, y el coordinador de Copeco en Cortés, y nos mostraron que en San Pedro Sula, ya al estar plenamente instalado todo este esquema, va a haber 300 camas nuevas. Esa es una capacidad que no se tenía antes. Todo esto también, por eso fue objeto de análisis en la mesa multisectorial. ¿Qué capacidades nuevas hay para hablar de una apertura si sabemos que eventualmente se puede requerir de toda esta capacidad? Entonces, estuvimos viendo, yo al final salí un poco contrariado, Jorge, quiero decirle, porque yo estuve en esas salas antes, y esas salas servían para hacer exposiciones de promoción país, ferias de inversión, venían inversionistas internacionales, congresos promoviendo la MIPYME, la mediana, la innovación, y hoy los hemos convertido prácticamente en hospitales. Eso habla de dónde pasamos de un lado a otro como sociedad. Ahí estamos viendo un contenedor que fue preparado y diseñado para que los trabajadores de la salud que estén trabajando en esos trajes lleguen y se desinfecten. Todo un protocolo para ingresar, para trabajar, para salir. Entonces, se han adquirido muchas capacidades allá en San Pedro Sula también. Ha habido un alto compromiso del sector privado
desde el inicio. Y todas esas capacidades también queremos que exista en cada municipio, obviamente de acuerdo al tamaño de cada municipio. Este es un tema que se está trabajando, ya el gobierno está haciendo transferencias por 250 millones de lempiras, más una contraparte que los municipios van a poner. Estamos hablando de cerca de 500 millones de lempiras para que también en cada municipio se instalen centros de triaje y ahí se puedan atender por parte de los alcaldes a la población que requiera estas atenciones. Entonces son capacidades nuevas. Ahí, por ejemplo, en el hospital estamos pendientes de una operación de Copeco para que pueda trasladar recursos y terminar ya el cuarto nivel, y en ese cuarto nivel se van a habilitar 72 nuevas camas para pacientes con COVID-19. Entonces se van aumentando esas capacidades hospitalarias con mucha voluntad, con mucho compromiso, con mucha valentía. Y bueno, uno asume estos riesgos, Jorge, es decir, es cierto que yo puedo, según las pruebas médicas, podría volverme a contagiar, pero me decían algunos, ¿y por qué se arriesga? Bueno, es que este es el rol que tiene uno en estas posiciones. Uno no está aquí para esconderse, uno está aquí para salir, para decirle al pueblo hondureño, aquí estamos trabajando por ustedes, aquí estamos trabajando por crear mejores condiciones de salud, gestionando, hablando con uno, tratando de que las cosas avancen y que las cosas se hagan. Esa es nuestra responsabilidad, darles el servicio al pueblo hondureño, aunque en ello vaya en riesgo nuestra salud y a veces nuestra vida, pero es parte de la responsabilidad. Y creo que el pueblo hondureño espera eso, ¿verdad?, de las personas, aunque algunos no estén de acuerdo con nosotros, aunque algunos por colores políticos y por otros temas no puedan comulgar con nosotros, pues no importa, al final todos somos hondureños. Si aquí hubiese un gobierno de otro partido político, yo sin duda alguna estaría orando para que le fuera bien, porque yo no quiero que los hondureños mueran, yo no quiero que los hondureños se enfermen. Y esa es la gran lucha que tenemos todos, ¿verdad?, de que haya esas capacidades. Después de esta pandemia, nosotros aspiramos en que el país quede con una red primaria de salud fortalecida, con nuevas capacidades, para que no, al venir otra pandemia, otra situación como esta, tengamos mejores capacidades. Creo que lo podemos hacer y creo que el pueblo hondureño lo espera desde hace muchísimos años. Son tareas olvidadas que a veces por conflictos gremiales, pleitos, no hemos logrado construir una red hospitalaria eficiente que dé al pueblo hondureño una atención de salud como se lo merece. Entonces es una deuda. Esta pandemia nos está empujando a que lo hagamos. Así que ahí va a quedar un nuevo hospital prácticamente para los amigos compañeros de San Pedro Sula. Se va a instalar otro acá en Tegucigalpa y se van a instalar 5 en otras regiones más. Hay mucha especulación en esto, muchas cosas. Sin embargo, nosotros estamos empujando que las cosas se hagan correctamente, las cosas malas señalándolas, exigiendo que se corrijan. Así que, Jorge, nosotros seguimos adelante, seguimos empujando soluciones, vamos buscando cómo resolver. Ahora viene la parte del análisis de la economía. Es otro tema que no podemos olvidar. Tenemos que ver cómo vamos a reactivar la economía. Una cosa es la apertura de la economía y otra cosa es la reactivación de la economía. Para la reactivación vamos a tener que construir planes, vamos a tener que construir soluciones entre todos y comprender que va a ser un proceso gradual. Así que seguiremos adelante, seguiremos trabajando y dando hasta la última gota de fuerza que nos quede en favor del pueblo hondureño mientras estemos en esta posición. Ministro, sí, nos va a permitir por favor hacer una breve pausa. Tenemos comentarios diversos, como usted mismo lo ha indicado, pues unos obviamente comentando el esfuerzo que se hace, otros que es normal criticando, como dicen, la actividad que se está haciendo, y participaciones también de gente que está trabajando en el interior del país, en varios municipios,
que se están haciendo centros de ampliación, por ejemplo, y se lo voy a dejar en nuestro querido Lanchito, en nuestra querida ciudad cívica de Lanchito, que hay gente que está trabajando, sociedad civil, que se han conformado grupos para trabajar sala de COVID-19, así se llama, y entonces es importante, yo creo que a nivel de gobierno se apoyen este tipo de actividades. Lo que te dice, lo importante es que se haga, que venga, digamos, gente de la sociedad civil. Ahorita estamos hablando de Lanchito, pero puede ser en otro municipio, en el interior del país. El gobierno debe de apoyarlo con la participación primaria de la representación de esos lugares. Así que tenemos muchísimas consultas. Igual sabemos que es necesario el que se sigan las investigaciones, por ejemplo, del Ministerio Público, porque nos están apuntando eso y nosotros lo compartimos al 100%, pero que se instalen los hospitales móviles, porque la gente los necesita, y que las investigaciones continúen, ministro, porque realmente cuando se hablaba en tanto la parte física como biomédica, que es necesario que estén ya los hospitales Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero que se termine la inspección del Ministerio Público, del sector de aduanas, de la parte de aduanas, y que se dé un informe a la población hondureña, castigándose también, ministro, a las personas culpables, porque tampoco se puede justificar que se hayan hecho las compras en la forma como se hicieron, con equipos que vienen instalados, se decomisaron nebulizadores, equipo viejo, todo eso, ministro, y antes mejor contéstemelo por favor de la pausa. No se puede quedar así, y debe de investigarse y castigarse a las personas culpables, porque también eso sí lo exige y lo pide la gente. Mire, Honduras compró hospitales nuevos, totalmente nuevos, nuevo de paquete. Lo que hemos visto ahí es que han aparecido unos aparatos viejos y aquí le toca a InvestH presentar el reclamo a la empresa proveedora de esos hospitales. Un reclamo fuerte, contundente. Y además debe haber sanciones porque hay un incumplimiento. Honduras compró hospitales nuevos y todo debe ser absolutamente nuevo. Entonces, ahí el reclamo de parte de Invest debe ser contundente a la empresa, denunciando esa situación, porque eso no es admisible. Así que eso no debe ser dado por recibido de parte de InvestH, y debe presentar el reclamo para que el proveedor de estos hospitales corrija y si es posible hasta ofrezca una disculpa pública al pueblo hondureño por semejante descuido, pero ese tipo de cosas no pueden ser tolerados. Honduras compró hospitales totalmente nuevos, desde el tornillo más chiquito hasta el más grande, totalmente nuevo. Entonces tiene que haber una respuesta de parte del proveedor, y también ese equipo debe tener y cubrir la garantía de durabilidad, que también es parte integral del contrato. Entonces, ahí nosotros vamos a estar vigilantes. Qué bueno que Aduanas está haciendo un trabajo bastante importante, qué bueno que el Ministerio Público está haciendo las investigaciones, revisando cada cosa para que no se vaya ninguna irregularidad, y que tengamos todos la tranquilidad como pueblo hondureño de que estamos recibiendo hospitales totalmente nuevos. Así que esa es nuestra posición, de que de InvestH haga el reclamo formal. Entiendo que ya sacaron un comunicado y ya, si no hicieron el reclamo, ya lo están formalizando por la vía correcta, para que el proveedor corrija eso, para que el proveedor reemplace por aparatos totalmente nuevos lo que se ha encontrado ahí que venía de segunda o defectuoso. Perfecto, gracias, ministro. Vamos a hacer una pausa breve. Estamos conversando con el ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, quien nos está hablando sobre la situación en este momento de reactivar la economía, que es muy importante. Las mesas sectoriales están en constantes reuniones. Hoy va a haber una conferencia de prensa en horas del mediodía con todos estos equipos con los cuales él se está reuniendo para recomendarle al gobierno que se reactive lo más rápido posible. Aquí uno insiste, la micro, la pequeña empresa no puede, es bien difícil, sí, pero la mediana y gran empresa debe de colaborar también, debe hacer sus aportes para que volver
a reactivar la economía en el país se puede hacer con un grado de seguridad con la clase trabajadora, que es muy importante. La crisis económica que se está enfrentando en este momento es sumamente difícil, es compleja, la gente no tiene realmente qué comer, pero en forma paralela a reactivar esta economía también deben de aportar los empresarios, es muy importante, y el esfuerzo que debe de ir encaminado de parte del gobierno, que se hagan con transparencia todas las actividades que tienen que desarrollarse, pero que todos debemos de contribuir para poder sacar adelante el país. Un país económicamente pobre, pero con gran sensibilidad humana, un país en donde la mayoría de los hondureños es gente noble, es gente trabajadora, y no merecemos estar en esta situación en que nos encontramos en este momento. Pausa, ministro, por favor, nos dispensa una breve pausa y regresamos en un instante con usted, ya en la parte final de esta entrevista. Hay tantas cosas que se están manejando en este momento en el país y que, por supuesto, muchas consultas que se le hacen al ministro de la Presidencia, secretario del Consejo de Ministros, el abogado Eval Díaz. Pausa, ya volvemos. Bueno, volvemos con el ministro de la Presidencia que está con nosotros en este momento conversando sobre las actividades que están desarrollando, por supuesto la mesa sectorial que continúan hoy sus reuniones, el abogado Eval Yair Díaz Lupián. Abogado, hoy entonces, si se hace la recomendación al gobierno, ¿cuándo entraríamos? ¿Sería a partir del próximo lunes o puede hacerse en el transcurso de la semana con la reactivación económica tanto Tegucigalpa y San Pedro Sula, por ejemplo? Mire, la propuesta se está integrando, ¿verdad?, por parte de la mesa multisectorial en esta mañana, y a mediodía ya se va a dar a conocer el contenido de la propuesta que está ahorita construyéndose. Luego el gobierno, yo entendería que al menos en la tarde, si eso se hace a mediodía, ya en la tarde-noche el gobierno estaría tomando la recomendación de todos los sectores representados en la mesa multisectorial y tomando la decisión. Se necesita hacer un análisis profundo y entonces ya yo asumiría que hoy en la noche, hoy tarde-noche, el gobierno podría estar anunciando la decisión de avanzar hacia una apertura económica. Pero sí es necesario que en esa propuesta haya compromiso de los sectores, especialmente los sectores económicos, en el sentido, por ejemplo, de que debe haber una atención a los trabajadores en las empresas medianas grandes. Nos parece que si avanzamos a una reapertura, debe haber un compromiso de parte de los bancos, de parte de las cooperativas, de las financieras, de colocar los créditos que el gobierno ha puesto a disposición a través de los diferentes sistemas, IBAN Provi, que son con periodos de gracia, con bajas tasas de interés de 8.7, y los fondos de garantía que cubren, para la MIPYME, por ejemplo, se le está dando una cobertura de un 90% del riesgo de ese crédito. Y eso lo está poniendo el gobierno. Entonces, si se va a avanzar a una apertura y no se le va a dar crédito a los pequeños, nos parece que no va a servir de mucho. Entonces, a nosotros eso nos interesa, que haya ese compromiso de los bancos, de las cooperativas, de las financieras, de colocar esos recursos. Mire, una de la información que nos dio el Banco Central es que el dinero que debe andar en la calle ahorita está en los bancos, está en cuentas, en el sistema financiero. Necesitamos que el dinero salga de ahí y que vuelva a reactivar la economía, que se den créditos. Ahora, es muy importante que estos pasos de reapertura, cuando se den firmes. Pero eso va a depender en gran medida del compromiso de la sociedad, Jorge. Aquí, si el sector privado asume sus compromisos, el gobierno sus compromisos, los sectores sus compromisos, y la gente no colabora en usar la mascarilla, guardar la distancia social, lavarse las manos, cuidarse, cuidar a su familia y salir solo cuando le toca, va a ser muy difícil. Vamos a seguir teniendo ese nivel de contagios. Es importantísimo que todos entendamos que somos responsables de nuestra propia salud. Si hacemos ese pacto social
de que cada hondureño se va a cuidar a sí mismo, que cada hondureño entienda que al andar sin mascarilla pone en peligro a otra persona y que de repente, si para él la enfermedad no es letal, para otro que él pueda contagiar puede ser que le quite la vida. Es decir, literalmente nosotros andamos un virus que puede ser mortal para otro. Entonces ahí debe nacer la responsabilidad de cada quien. No solo debo verme a mí mismo con egoísmo, debo ver y cuidar la vida de los demás. Si ese tema lo entendemos y cada hondureño se comporta con ese compromiso, eso depende de la conducta humana al final. Eso no, hay mucha gente que espera que el gobierno detenga el contagio. Bueno, ya hemos decretado confinamiento, encierro, aislamiento, pero si no hay ese compromiso personal, no hay un policía por cada persona que va a andar cuidándolo. Eso se necesita, hay un compromiso de cada quien, ¿verdad? Entonces, eso es un componente muy importante. Así que vamos a tener hoy esa información, se está trabajando, y yo aspiraría que, no es una confirmación, porque así como yo no puedo hablar en nombre de la mesa multisectorial, tampoco puede hablar en nombre del gobierno en una decisión que falta que se someta a deliberación, pero diría que muy probablemente hoy en la tarde el gobierno podría estar ya tomando el anuncio y ya vamos a saber la fecha. Es importante que se sepa la fecha con anticipación para que la población se prepare con tiempo. Ministro, don Jorge Lanza, dirigente del transporte, está haciendo un llamado, dice, porque, bueno, no les han cumplido, solo les dan bolsa solidaria una vez al mes, esto no les cumple. ¿Cuál es el problema que tienen con el sector transporte en forma específica? Sí sabía que en lo del taxi les han prometido un bono de 2.000, entiendo, 4.000 lempiras mensuales, pero que con el sector transporte de bus interurbano y urbano, ¿cuál es el problema que tienen en este momento? No, el apoyo es para los trabajadores. Uh-huh. No es para los dueños de las unidades y los empresarios, que tienen muchas unidades. O sea, aquí es importante decir que el apoyo que el gobierno está dando es para los trabajadores del transporte, llámese conductores y todos los que están trabajando ahí. Y de ahí el gran empresario, pues sería una pena que el gobierno le haga transferencia de recursos, porque ese dinero es para comer, para el que no tiene que comer. Entonces yo en esto no quiero ser grosero, no quiero faltar el respeto a nadie, pero el apoyo que se ha estado dando es para la gente que, según el censo que el gobierno tiene y unos indicadores que determinan a quién se le ayuda, es para la gente que realmente está en esa situación, y que cada día el gobierno pierde capacidad para poder hacer esas operaciones y cada día la necesidad aumenta. Ahora, ya en los temas gremiales, ya hay un trabajo que está llevando ahí el Instituto de Transporte Terrestre. Ellos dirigen esa relación con los empresarios del transporte. Entiendo que ha habido mucho avance. Desafortunadamente, las condiciones son complejas, ¿verdad? Y sí, entendemos que el transporte ha sido uno de los más castigados, porque al pararse la economía separa el transporte de personas, porque ese es uno de los focos de contagio más peligrosos, ¿verdad? Porque al aglutinarse muchas personas en una unidad y en todo el mundo, separaron los sistemas masivos de transporte. Ahora se está empezando a reactivar, pero con medidas de bioseguridad. Ya no pueden ir llenos, tienen que ir escalando una persona por cada asiento, con las medidas de bioseguridad y todo ese tema que yo entiendo que ellos han venido también trabajando. Eventualmente vamos a llegar también al momento en que el transporte vuelva a reactivarse, pero no va a ser igual. Y por lo tanto ellos no van a tener los mismos ingresos que tenían antes, cuando se llenaban las unidades y la gente iba hasta colgada ahí de las puertas. Veíamos una unidad con capacidad para 25 personas, casi con 50 personas. Eso ya no va a poder ser, ¿verdad? Eso definitivamente eso cambió. Entonces ahí está el Instituto
su directiva está trabajando con los amigos del transporte. Esperamos que hay algunos acuerdos que se han logrado, según la información que tenemos. Yo no estoy directamente involucrado en el diálogo con los amigos del transporte, sí lo está haciendo la institución y el ministro Carlos Madero en lo que toca al apoyo, a los subsidios a los trabajadores. Bueno, ministro, hay muchas participaciones. ¿Por qué no vemos otros ministros tan activos como usted? Pregunta Reinaldo Trejo, de aquí de Tegucigalpa, cuando veo activos, y yo le iba a preguntar, parece que siempre da y se enfrenta, como dicen, hasta los mismos cuestionamientos, las críticas mordaces, algunas veces, por ejemplo, miren, ¿por qué invita y de una mala baja la calidad? Es que el gobierno ya está tirando al quito, me imagino medio tarifados más. O sea, la gente, la gente es bien difícil. Porque la gente quisiera solo que uno invitara, honestamente, gente que destila odio, destila veneno, no construye, solo destruye. Creo que uno igual, se le hacen las preguntas a ustedes, se le hacen a cualquier otro funcionario de su mismo nivel, en el sentido de que debe haber transparencia en el manejo de los fondos, pero yo creo que debemos de ver las cosas en forma positiva, ministro, y le digo porque hay muchos comentarios. Pero bueno, me quiero centrar en lo que está preguntando Reinaldo. ¿Por qué otros ministros no aparecen con la misma frecuencia con que aparece usted defendiendo al gobierno del presidente Hernández? Mire, yo tengo una concepción personal de que lo que hace el gobierno es nuestra responsabilidad. O sea, salir ante una noticia mala, el funcionario lleva el riesgo de que lo señalen y diga, este es el culpable, este es y le ponen rostro a una situación compleja. Por ejemplo, con este tema de los hospitales, yo, desde el punto de vista administrativo, no tuve participación, no fui miembro, ni era miembro de la Junta Directiva de Inves, no conocía los detalles. Sin embargo, en la planificación y en la determinación de que estos hospitales eran buenos, porque en un periodo de meses se podían instalar ante una emergencia, eso a mí me parece correcto y sigo creyendo que la decisión fue correcta. Que haya defectos en la ejecución en cuanto a que los plazos no se han cumplido, etcétera, esa es otra cosa. Entonces, si yo voy al plantel es porque yo no veo correcto que se esconda y que no se dé la cara. Ahora, hay que señalar lo incorrecto. Por ejemplo, usted me preguntó por esos aparatos que aparecen ahí usados y en mal estado. Hay que denunciar eso. Cuando a usted le venden algo, usted inspecciona lo que compra. Y si viene un tema que a usted no le satisface, usted presenta el reclamo, y es lo que el gobierno de Honduras a través de Inves H debe hacer, y entiendo que está haciendo, presentando los reclamos, y a satisfacción debe contestar el proveedor, que desafortunadamente no ha cumplido con los tiempos, y eso a nosotros nos perjudica mucho. Entonces, creo que uno no puede esconderse, no debe esconderse, no me parece honorable esconderse. Hay que dar la cara, hay que salir, hay que explicar, hay que rendirle cuentas al pueblo hondureño. El pueblo hondureño necesita y merece que rindamos cuenta, que le expliquemos las cosas de manera transparente. Puede ser que no les guste a algunos, que no estén de acuerdo, pero lo que no se puede dejar de hacer es rendir cuentas, explicarle a la población. Yo sé que en este momento hay algunas personas que me están viendo que no están de acuerdo conmigo, pero me están escuchando mis argumentos y bueno, son las explicaciones, no están de acuerdo. Otras personas sí dirán, bueno, eso yo no lo sabía, y ahí vamos generando esos espacios. Hay muchos mitos en este mundo de la desinformación, en este mundo en el que se etiquetan y se saca mucha información falsa. Es necesario, si antes era necesario que los ministros salieran, hoy mucho más, porque es lo que exige el cargo. Así como uno arriesga la vida, debe también salir y dar la cara para explicarle a la ciudadanía. Yo lo hago porque creo que el pueblo hondureño merece una explicación. Si hay un líder de oposición política que quiere hablar conmigo y quiere que yo le explique, con mucho gusto, es hondureño y merece una explicación. Que no esté de acuerdo, esa ya es otra cosa. Que no lo convenza, eso ya es diferente. Pero creo que es una actitud que debe tener. Ahora, hay muchos ministros que andan en la calle trabajando, ¿verdad?
que los vemos que andan en un lugar, en otro, trabajando, atendiendo los gremios. Yo tengo reuniones con ellos y con diferentes sectores. A mí me piden citas los sectores y yo llamo a los demás ministros que acuden muy voluntariamente, y tenemos esas jornadas de trabajo. Yo los veo muy comprometidos, muchos de ellos. Y sí, tendré que decir que hay algunos otros que pues uno no sabe qué hacen, ¿verdad? Yo sé que esto es difícil, pero hay unos que están arriesgando, yo diría muchos, la mayoría están arriesgando su vida. Algunos se han contagiado, varios de ellos también se han contagiado del COVID, han estado en situación complicada y aún así han seguido trabajando. Desde su casa han seguido y siguen trabajando. Hay un compromiso que debe reconocerse y lo reconocemos. Pero este es el momento de darle a la sociedad y al pueblo hondureño todo lo que uno tiene, ¿verdad? Y yo me siento satisfecho de poder dar mi fuerza y mi compromiso en ayudar. No, a veces uno no siempre acierta, a veces uno comete errores, se equivoca, pero eso viene por el ánimo de hacer bien las cosas. Eso es lo que a uno lo anima y lo empuja. Tampoco yo me creo un superhéroe, no. Sin duda alguna, lo único que hago es poner mi fuerza y mi trabajo y las capacidades que Dios y mis padres me inculcaron para que pueda servirle humildemente al pueblo hondureño, pero sí con compromiso y con honestidad. Ministro, dos preguntas finales. Alejandra Ocon dice, Ficosa no dio los 3 meses que supuestamente el gobierno dio. Yo sé que se refiere a que era abril, mayo y junio, las 3 letras de pago que tenía cualquier transacción con instituciones bancarias en general pasaban a final del préstamo. Usted no tiene nada que ver, pero coordina todas las dependencias del Estado con la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. ¿Al final lograron arreglar todo este asunto con las instituciones bancarias del país? Mire, allí yo le pediría a la Comisión de Bancos y Seguros que atienda esas denuncias de la población, porque es el ente regulador. Y hubo una disposición de moratoria de 3 meses, ¿verdad? Y que esas cuotas las pasaran al final del crédito y que hubiera una readecuación, así se le llama, una readecuación del crédito, una reestructuración de ese crédito. Y si usted, ciudadano, fue perjudicado en eso, presente la denuncia. No es necesario que se mueva, eso lo puede hacer vía remota, es decir, por teléfono, lo puede hacer por correo electrónico a la Comisión de Bancos y Seguros, y debe proceder la Comisión de Bancos y Seguros. Yo no estoy dando por cierto o por falso, pero las denuncias deben presentarse y las investigaciones deben hacerse para poder resolver esos temas. Pero es muy lógico, si la persona cerró su negocio, si la persona fue despedida o suspendida, ¿cómo va a pagar el crédito? Por eso es que se tomó la medida, ¿verdad? Para que lleguemos a un momento en el que vuelva a haber otra vez poco a poco reactivación económica y las personas, empresas, tengan otra vez la capacidad de pagar sus créditos, porque cobrarle a alguien que no está recibiendo ingresos, tiene su negocio cerrado, pues es un tema que no está acorde con los retos que implica esta pandemia, los efectos económicos que nos está dejando esta pandemia. Así que la Comisión de Bancos y Seguros espero que tome nota y haga las investigaciones. Ministro, resumo ya al cierre, participaciones, José Agurcia, Keili Rodríguez y Osman Guardado, desde Olanchito. Dice, Jorgito, ayúdenos con el abogado Ival para que nos apoyen con fondos para la construcción de la sala COVID en el hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito. Yo entiendo que usted está al tanto, lo hemos conversado con usted, e incluso el ministro de Relaciones Exteriores, que coordina también la parte de todo este asunto de los triajes. ¿Y cuál es el apoyo que se le estaría dando, por ejemplo? Bueno, usted nació acá en Tegucigalpa, pero estuvo bastante tiempo en el departamento de Oro, en el Progreso, en toda esa zona. Entonces, y yo creo que también, ministro, cuando se hacen cosas como la que está haciendo la sociedad civil en Olanchito, por eso le decía, creo,
al comienzo de la entrevista, el gobierno tiene que apoyarlos también, porque es una iniciativa de los habitantes de esas comunidades. Yo creo que lo que menos se puede hacer es apoyarles en esto, ministro. Sí, yo quiero referirme a eso. Yo supe de esta iniciativa en una reunión que tuvimos con los directores de medios de comunicación, donde les planteamos esta situación, y allí estuvo un representante de los medios de comunicación de Olanchito, y ahí él nos dijo, miren, nosotros aquí en Olanchito, con los canales de televisión y radios de acá, estamos trabajando con la sociedad civil, con los empresarios, con la alcaldía, en construir una clínica, y nos habló de una inversión y luego habló también otro de Tocoa, de Sabá, y a mí me quedó una cosa bien marcada, que mientras en unos lugares los medios de comunicación están involucrados en solucionar los problemas, acá tenemos unos medios de comunicación que lo que están haciendo es destruyendo y sembrando odio y promoviendo la desinformación. No construyen. Allá yo quiero felicitar a esos periodistas, a esos medios de comunicación que se involucran en la solución, van más allá de lo que realmente les toca, que es comunicar. No solo comunican, sino que se involucran en la solución. Yo quiero felicitarlos. Así que con mucho gusto vamos tomamos nota, y con usted vamos a coordinar. Yo voy a hablar con el canciller, pero también quiero decir, el gobierno está haciendo transferencias de 250 millones de lempiras, más el complemento de la transferencia a los municipios, que sumaría ya cerca de 500 millones de lempiras, para que se destine a la construcción o establecimiento de centros de triaje en cada municipio. Eso es muy importante. Es una transferencia, un apoyo que el gobierno está dando a las alcaldías para que se hagan, de las alcaldías que nos da un informe, porque se va haciendo especialmente aquellos donde tenemos mayor niveles de contagio. Algunos ya presentaron sus planes de inversión, falta que otros presenten sus planes de inversión, entonces hay que correr con eso. Y en el caso de Olanchito vamos a coordinar a través de usted, ya que ustedes de allá, vamos a coordinar para que ellos los podamos apoyar. Los felicitamos por lo que están haciendo, y felicitamos a otros medios, periodistas y medios de comunicación comprometidos con sus comunidades, que no solamente hacen la labor de informar, sino que se involucran en la decisión, y eso me llama la atención, porque tenemos unos amigos acá que todos los días hablan mal. Si usted quiere envenenar su alma, ponga ese canal. Si usted quiere construir, si usted quiere sumarse a la solución, hay otros canales como el canal donde estoy esta mañana aquí con Jorge, que se suma a la solución. Así que yo los felicito, y con mucho gusto vamos a coordinar a través de usted para apoyar. Ministro, le agradezco mucho las nuevas estrategias. Finalmente, yo sé que, y nos hemos extendido, pero discúlpenos sinceramente, pero era importante escuchar estas explicaciones, las nuevas estrategias que tiene el gobierno para combatir este virus. ¿Cuáles son? ¿Dependen de lo que se va a hacer hoy al mediodía en estas reuniones? ¿Ustedes continúan igual, independientemente de que se llegue al final en este encuentro que tiene con los representantes de estas mesas sectoriales? Mire, la estrategia es fortalecer la atención primaria, que significa más centros de triaje, que significa más brigadas médicas, que significa fortalecer el 911 en cuanto a la telemedicina, que haya más médicos atendiendo por teléfono a las personas, a los ciudadanos, más tratamientos maíz, más información a las personas, más educación, diciéndoles que si usted tiene los síntomas del COVID, inmediatamente, no lo piense mucho, váyase a un centro de triaje, llame al 911, es gratuita la llamada al 911, ahí hay un médico, ahí hay un doctor, ahí hay alguien que ya está entrenado y capacitado en el tema del COVID, que lo va a asesorar, que le va a decir qué hacer. Esa llamadita a tiempo puede salvarle la vida. Esa llamadita a tiempo, eso de atender rápidamente en un centro de triaje para ser atendido, eso puede evitar que usted vaya a un hospital. Si usted deja que la enfermedad le avance, cuando reacciona ya está en sus pulmones, ya invadió sus pulmones, y de repente usted va a tener que ir a ser hospitalizado, y si se agrava, pues tristemente lo que queda es la muerte.
Así que vamos a seguir en eso. Ya encontramos que eso nos está dando muy buenos resultados y obviamente fortaleciendo los hospitales. La ministra de Salud está gestionando transferencias extras presupuestarias para apoyar a los hospitales para que puedan fortalecerse de frente a esta pandemia. Así que nosotros seguiremos haciendo nuestra tarea en el marco de esta emergencia. La tarea es difícil, sí, es un reto que solo le ha venido a la humanidad cada 100 años. Nos tocó a nosotros esa suerte, ¿verdad? Dios nos dejó aquí y nosotros asumimos ese reto con responsabilidad y valentía y seguiremos hasta el último momento del mandato del presidente de la República. Ministro, muchísimas gracias. Muy agradecido. Gracias, ministro. El abogado Eval Yair Díaz Lupián nos ha acompañado esta mañana aquí en el diálogo, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros y además secretario de Estado de la Presidencia de la República desde el 2014. Usted está en ese cargo, ¿verdad? O sea, no, como secretario del Consejo de Ministros sí 2014, pero como secretario de la Presidencia ya en este segundo periodo del presidente Hernández. Gracias, ministro. Un gusto saludarlo. Muchas que esté gracias, bien, me alegra verlo mucho mejor. Oh, ya estamos mejor. Nos ha costado, de veras, nos ha costado. Miren, nos ha tenido... Y bueno, usted no es médico, pero le hago, perdone que abuse todavía de su tiempo, pero ¿por qué unos salen más rápido que otros? Usted salió muchísimo más rápido. Fue el 7 de junio. Y mire, estoy esperando ya los resultados porque el jueves me hice la prueba de hisopado y estamos con mi esposa y mi hijo ansiosos, honestamente, esperando el resultado. Pero nos ha costado muchísimo más. A unos nos cuesta más que a otros, ministro. Fíjese que eso es a nivel mundial. Ahí están los médicos levantando estadísticas, especialmente al joven adulto. Usted biológicamente debe estar en esa categoría. Le cuesta mucho salir del COVID. Pero también algunos otros nos explican que es la carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que cuando usted es contagiado se recibió mucho, pues se complica más. Si es poco, se complica menos. Por eso es que es importante la mascarilla, porque si se contagia no es mucha carga viral la que le llega, ¿verdad? O sea que la mascarilla es algo fundamental. Pero bueno, ya va a salir de eso. Lo importante es que gracias a Dios ya cruzó el río. Ya ahora tener paciencia, ¿verdad? Y tiene que darle un espacio a la recuperación. No es que uno sale ya corriendo a la calle, ¿verdad? Sino que tiene que recuperarse, tiene que hacer ejercicio. Hay que tener mucha responsabilidad y mucho respeto para esta enfermedad. No la subestimemos. Pero qué bueno verlo recuperado. Ya en la próxima, es doloroso ese hisopado que le ponen a uno, pero ni modo, hay que soportarlo y espero que ya en la próxima salga negativo. Gracias, ministro. Un gusto, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. El abogado Eval Yair Díaz Lupián nos ha acompañado esta mañana en el diálogo. Una brevísima pausa, quédense con nosotros, regresamos en un instante con nuestros compañeros ya desde el estudio. Muy buenos días y bendiciones para todos.